Traemos una PNL que cuando empezamos a elaborarla no teníamos claro cómo titularla. Y definitivamente decidimos hablar de ella como una proposición no de ley sobre la política de vivienda en Canarias. Porque queríamos precisamente poner de manifiesto, si no la ausencia de políticas de vivienda en Canarias, sí la errática y más que deficiente política de vivienda en Canarias en los últimos años. Nosotros, cuando iniciamos esta PNL, no lo hacíamos pensando exclusivamente en quien tiene hoy las responsabilidades, sino en cómo las ha ejercido este Gobierno, unas competencias que les corresponden en los últimos años. La prueba más manifiesta del fracaso en materia de vivienda por parte de este Gobierno es la carencia de un plan canario de vivienda hoy, pero más lamentable aún, si me apuran, es la carencia de un plan canario de vivienda en el periodo 2012-2015. Es decir, desde el 2012 hasta el día de hoy, Canarias no cuenta con su plan canario de vivienda y, por tanto, no cuenta pues con su fondo económico para hacer frente a la misma. Justo en los años en los que probablemente uno de los principales problemas, al margen del desempleo, para los canarios y canarias, estaba situado en este ámbito. Una de dos: o no se le dio la importancia debida, o ante la magnitud del problema hicimos mutis por el foro. Y es verdad que esto no es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Canarias. Tiene una enorme responsabilidad el Gobierno del Estado. Aquí ha aplicado políticas de recorte de manera drástica y que obviamente al final repercuten en la situación que tenemos hoy en día. Y hablamos de algo que está reconocido, el derecho universal a una vivienda digna y adecuada, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero quizás esto nos queda lejos en el tiempo y en el espacio, y por eso podemos remitirnos, y quizás aquí sí tiene sentido, hablar del artículo 47 de la Constitución española. Hemos hablado hace un rato del papel constitucional de las Fuerzas Armadas, un debate estéril por lo que hemos podido ver al final, pero esto sí cobra sentido. Pero podríamos llegar y avanzar más y situarnos en nuestro propio estatuto. Y ahí también se reconoce el papel, la importancia de la vivienda como elemento esencial. Sin embargo, la crisis económica, las políticas de recortes aplicadas desde el año 2008 fundamentalmente y agravadas a raíz de la llegada del Partido Popular al Gobierno del Estado han generado un clarísimo retroceso en el cumplimiento de este derecho. Y lo que ha conseguido al final es que miles y miles de familias perdieran algo que es esencial en el proyecto vital de cualquier familia, más importante aún, en el proyecto vital de cualquier persona, el derecho a una vivienda y el derecho además a una vivienda digna y de calidad. Pero sin embargo, las ejecuciones hipotecarias que hemos vivido en los últimos años han tapado otro gran problema, en el caso de Canarias además muy grave. Cuando hemos situado el foco en aquellas personas que perdían su vivienda, lo situábamos sobre aquellos que disfrutaron durante algún tiempo de la posibilidad de tener vivienda. Y perdimos la perspectiva de las más de 35.000 familias solicitantes para poder acceder por primera vez a su propia vivienda. Pues a estas 35.000 familias, el Gobierno de Canarias en los últimos años las ha dejado abandonadas porque no ha dedicado prácticamente ni un solo euro a la construcción o adquisición de vivienda nueva para los programas de alquiler social. Y eso justo en el momento en el que aproximadamente 138.000 viviendas en Canarias se encuentran vacías. 35.000 familias solicitantes de vivienda, 138.000 viviendas vacías. Y lo más grave es que algunas de estas, cierto es que las menos, en manos del propio Gobierno de Canarias, y lo más lamentable y vergonzoso, que la gran mayoría de estas en manos de las instituciones financieras, después de las ejecuciones hipotecarias y, por tanto, de los desahucios que practicaron, dejando en situación de debilidad extrema a muchas familias, precisamente las entidades que fueron rescatadas con dinero público. A partir de ahí, nosotros en esta proposición no de ley, lo que venimos a plantear, y hemos hecho un esfuerzo extraordinario, se lo puedo decir. Yo estaría tentado a decir que lo que finalmente vamos a aprobar en el día de hoy no es nuestra PNL, no lo es. Pero en aras del consenso, del esfuerzo que también me consta que se ha hecho por parte de los grupos que apoyan el Gobierno y de otros grupos que también han aportado, entendíamos
que era necesario renunciar a algunas cosas para que esta PNL salga adelante, para que sea una hoja de ruta para el Gobierno de Canarias, para la Consejería, para que algunos de los compromisos que ya ha adquirido de una vez por todas los ejecute y los ponga en marcha, para dar garantía a aquellas personas que tienen derechos reconocidos sobre subvenciones y llevan años esperando que por fin conozcan una hoja de ruta, un plan de pago, que sepan que no van a quedar en el aire como ha venido sucediendo en los últimos años. Por eso, a grandes rasgos, las iniciativas que nosotros planteamos vienen a plantear que resolver y publicar, en función de las disponibilidades presupuestarias, la resolución de las convocatorias de ayuda de alquiler de vivienda en las anualidades 2015-2016. Decía la consejera en el día de ayer que probablemente en el mes de junio va a resolver definitivamente esas 15.000 solicitudes para, veremos, que poco más de 1.000 y pico personas sean beneficiarias finalmente. Nosotros lo que decimos es que por fin se ponga en marcha. Si puede ser antes del mes de junio, mucho mejor. Han estado esperando meses y meses, muchísimas familias, por estas ayudas. Y además planteamos que se incorpore esta línea estratégica de ayuda al alquiler al nuevo Plan Canario de Vivienda, que esperemos, esta vez sí, que en el ejercicio 2017-2020 Canarias cuente con su Plan Canario de Vivienda. Planteamos activar programas de intermediación en el mercado de alquiler y la compraventa, como líneas estratégicas también de ese futuro Plan Canario de Vivienda, para contribuir a reducir el fenómeno que antes denunciábamos de vivienda vacía en Canarias, combatiendo la especulación y poniendo en el mercado de alquiler social una parte de las viviendas que actualmente se encuentran desocupadas y, por tanto, incumpliendo el fin social que les corresponde. Además, planteamos que se ponga en marcha, que se actualice un censo de viviendas vacías en Canarias. Decimos también que se concluya de una vez por todas con el proceso de implantación física de las oficinas de intermediación hipotecaria y además en todas las islas. Y decimos que se concluya de una vez porque parece que algo tan sencillo como poner en marcha un programa de este tipo, absolutamente necesario también, llevamos meses y meses diseñando la forma adecuada, la forma idónea y la ubicación más precisa para cada una de estas oficinas. Parece que por fin ya empiezan a implantarse las mismas y lo que le pedimos al Gobierno es que de una vez por todas se concluya con ese proceso de implantación física. Nosotros vamos a defender, aunque en aras del acuerdo final probablemente retiremos esta cuarta propuesta, y es que incorporemos con fondos provenientes del extinto ICTE un programa de construcción o, en su caso, de adquisición de vivienda en manos de las entidades financieras. Y decimos que lo vamos a retirar porque es cierto que el decreto, un decreto con el que no estamos de acuerdo, pero que parece ya que es absolutamente irreversible, reconoce en una de sus líneas que se destinarán fondos para la construcción y rehabilitación. Nosotros íbamos a mantenerlas porque defendíamos que además de construcción y rehabilitación de vivienda era absolutamente necesario que se incluyera la adquisición, porque la realidad a día de hoy en Canarias es que si decidimos mañana empezar a construir nueva vivienda pública protegida, no la tendríamos probablemente hasta dentro de 3 o 4 años. Y por tanto era necesario dar respuesta a esas familias que lo necesitaban mediante la adquisición de las bolsas enormes de vivienda casi finalizadas o en algunos casos finalizadas que tenemos en nuestro paisaje, en nuestro territorio a lo largo de toda Canarias. Pero hay un compromiso del Gobierno de incluir también la adquisición de vivienda en este decreto del ICTE y, por tanto, vamos a retirar esta propuesta. En quinto lugar, decimos que hay que elaborar de una vez por todas un plan de pago, publicando las bases de la convocatoria de las ayudas correspondientes a cada ejercicio, en función de las disponibilidades presupuestarias, para dar respuesta a aquellas personas que se embarcaron en la hipoteca joven canaria, iniciando proyectos vitales, como decían con anterioridad, adquiriendo su vivienda y que a día de hoy aún no han recibido su subvención, o también aquellas plataformas de personas afectadas por la adquisición de vivienda usada. Lo que decimos es que se elabore un plan de pago. Nuestra propuesta era también con cargo al ICTE, porque quizás era la posibilidad de que se hiciera de manera inmediata. Hemos decidido retirar eso en aras del acuerdo, pero lo que sí decimos es que, por favor, un plan de pago para que la gente sepa cuándo y cómo, si no hoy será el año que viene, pero que van a cobrar. Y, en último lugar, reforzar el equipo de inspección
y disciplina de vivienda que se ha conformado por el Instituto Canario de Vivienda. Nosotros abogábamos también por la puesta en marcha, por la aprobación de un plan de vivienda que viene en la Ley Canaria de Vivienda. Sin embargo, nos parece adecuado e interesante que por fin se haya puesto en marcha este servicio. Está consensuada, esperemos que definitivamente todos los grupos lo apoyen. Como digo, Señor Campos, le doy 30 segundos. Como digo, no es nuestra PNL, no era la que nosotros aspirábamos a aprobar. Entendíamos que era bastante más potente, ambiciosa, como merece el problema de la vivienda en Canarias, pero en aras del acuerdo, en aras de sumar y en aras de tender la mano también al Gobierno en un problema tan sensible como este, hemos aceptado prácticamente todas las enmiendas, trazándolas en los términos que le hemos comentado.